Muy buenos días. J. del Río agradece su presencia al panel Nearshore, ABC para hacer negocios en Colombia. El día de hoy contamos con la presencia de Lady Velasco, gerente de Colombia, Fabio Osorio, director en Colombia, y Alfredo Palacios, socio encargado de Guadalajara y Colombia. Durante esta charla se van a abordar puntos desde aspectos tributarios, aspectos contables y aspectos relacionados con los incentivos, los cuales sabemos son muy importantes, que se deben de conocer, ya que nos pueden ayudar al hacer negocios en Colombia. De igual forma, platicaremos sobre el tema laboral, el cual es un tema de suma relevancia para las empresas que quieren iniciar o están iniciando operaciones en este país. Este tema estará enfocado a conocer los beneficios. Sean bienvenidos, Alfredo, Fabio, Lady. Y para dar inicio, creo que la pregunta más importante de todos nosotros es, ¿por qué Colombia? ¿Qué es lo que ofrece Colombia? ¿Por qué se ha vuelto Colombia una moda en las empresas de tecnología y enfocada obviamente como un punto de partida hacia Sudamérica? Sudamérica se ha vuelto Colombia un centro para poder penetrar el continente sudamericano y obviamente poder tener una cercanía sobre países como potencias como Brasil, Argentina, Chile, Perú. Y para dar inicio, cedo la palabra a Lady para darnos esta respuesta sobre esta primera pregunta. ¿Por qué tengo que invertir en Colombia? Adelante, Lady. A todos muy buenos días. ¿Y por qué invertir en Colombia? En el siguiente slide les vamos a contar por qué Colombia está siendo tan atractivo para los inversionistas y qué le está ofreciendo a las compañías tech. Lo primero es que deben saber ustedes es que Colombia tiene en las regiones de los países que tienen menos barreras para la inversión extranjera directa, lo cual para los inversionistas es un atractivo. Está recibiendo mucha inversión y lo pueden ver ustedes en el cuadro que está adjunto. Son muchos sectores los que están recibiendo la inversión directa y hay una oportunidad para el sector de la tecnología porque es un sector que se está abriendo en el país. El país está también invirtiendo en infraestructura y está generando los mecanismos para recibir esta inversión. De hecho, Colombia tiene 112 zonas francas y el país quiere seguir desarrollando nuevas zonas francas para recibir a los inversionistas. En el siguiente slide les voy a contar qué está pasando en el país con la inversión de las compañías tech. A nivel mundial se está hablando de 6 ciudades que son el futuro de la industria de la tecnología. Estas ciudades son Tel Aviv, Bengaluru, Lagos, Recife, Chesén y está una ciudad colombiana, está Medellín. Ya nos estamos posicionando como en este ámbito mundial, ya estamos generando ruido entre las industrias a nivel mundial, porque se está posicionando Medellín como una ciudad que está desarrollando tecnología. Como dato curioso, Medellín en los últimos 6 años ha recibido 379 empresas, nuevas compañías y empresas de tecnología, lo cual es un buen indicador, es un buen número de empresas que está contribuyendo también al desarrollo del país porque ha generado más o menos en estos 6 años 11.000 puestos de trabajo. A la par de Medellín está Bogotá. Bogotá es la ciudad principal del país y Bogotá también se está posicionando como un centro de desarrollo, de tecnología y son las 2 principales ciudades del país, lo que hace que concentren la mayor fuerza laboral del país y también fuerza laboral en tecnología. Como dato curioso también en estos temas de inversión, en los últimos meses se recibió una buena inversión de capital, estamos hablando de $100 millones que recibió una de estas compañías nuevas de tecnología, es una PropTech que se llama La House. La House es una compañía colombo-mexicana, empezó su operación en Colombia y este año, a finales de julio más o menos, recibió inversión extranjera de más o menos $100 millones y la está posicionando en el año como una de las compañías que más ha recibido inversión, ya habían recibido 135 millones, entonces está siendo atractiva para los inversionistas extranjeros. Este capital viene de inversión
Estados Unidos. Entonces está siendo muy atractiva la inversión en Colombia para las compañías de tecnología. Y Lady, en ese contexto de 6 ciudades y que obviamente Medellín y sumaríamos Bogotá, pilares de este crecimiento para las industrias de Colombia, ¿qué es lo que ofrece en particular Colombia para esta industria tech? Ok, en el siguiente, si me pueden, en el siguiente slide vamos a ver qué está ofreciendo Colombia para ser atractivo, porque no va a ser solo la posición estratégica que tiene el país, sino el país está desarrollando infraestructura y capital humano para ser atractivos. Entonces, ¿qué está ofreciendo nuestro país? Lo primero es talento que se ha venido desarrollando. Ya no es necesario estar tal vez en Silicon Valley o en un país de alto desarrollo para tener personal calificado y que sea calificado en los asuntos o en los temas que son de vanguardia para la industria. Ya se puede conseguir personal calificado en Colombia y pues claramente a un menor costo de lo que se puede conseguir, no sé, en Estados Unidos, en Silicon Valley, ya es capital humano que está acá y que está muy bien calificado. Mencionábamos en el slide anterior que Bogotá y Medellín están siendo atractivos y son también atractivos por el capital humano. Bogotá y Medellín están concentrando más del 50% de los profesionales en asuntos de tecnología, en telemática, el 50% de los profesionales están concentrados en Bogotá y en Medellín. El resto pues está en las otras ciudades del país y ya las 2 ciudades concentran capital humano calificado. ¿Qué otra cosa está ofreciendo el país? Proveedores. Entonces, con todo este boom de tecnología y de desarrollo de tecnología que está teniendo el país, muchas empresas están viniendo, muchos proveedores de alta calidad en temas de tecnología están llegando al país, con lo cual se encuentran muchos actores de esta cadena de esta cadena de servicios o esta cadena de distribución que afecta al sector, se encuentran ya en el país y son proveedores de muy alta calidad y también proveedores muy conocidos en el mercado. Hay información, el volumen de información que está teniendo la industria se encuentra, cada vez el país tiene más información que le va a permitir a estas compañías de tecnología, les va a permitir acceder a la información, poder asumir riesgos en la prestación de sus servicios, pero pues también a la vez de asumir riesgos le permite desarrollar tal vez productos que se acomoden a las necesidades de sus clientes o a las necesidades particulares del país. Y lo otro que está ofreciendo el país es la adopción digital que tiende a aumentar. Con todo este asunto de la pandemia y de la contingencia sanitaria, las grandes ciudades del país y del mundo se han volcado a la adopción digital, a digitalizar, a sistematizar sus operaciones, y esto ha permitido que este boom de tecnología sea mucho más grande, pero aún existen retos en el país, sobre todo a nivel de las regiones, para seguir conectando las regiones. Si bien es cierto, las grandes ciudades están en este boom digital, el reto importante para el país es conectar a las regiones, a los puntos más aislados del país, a las ciudades más pequeñas, llevarlas también en todo este cambio, acompañarlas en este cambio tecnológico. Y esto también, ¿de qué va acompañado? Va acompañado de incentivos tributarios. El gobierno nacional, su lema es la economía naranja, apoyar todos los temas de emprendimiento, y ha desarrollado una serie de incentivos tributarios para que las compañías nuevas, para los nuevos emprendimientos, para hacer que esa inversión o invertir en el sector de tecnología sea atractivo para los inversionistas y sobre todo que se mantenga en el tiempo la inversión. En este slide que vemos, si bien es cierto el país estamos en el boom, estamos desarrollando, estamos creciendo, estamos recibiendo inversión, en el país y a nivel mundial existen retos a nivel de tecnología, y en Colombia se hablan de estos 5 grandes pilares de desarrollo en tecnología. Voy a pasarlos muy rápidamente. Es inteligencia artificial, desarrollarlo, todos sabemos todas las ventajas y todos los adelantos que a nivel mundial existen en la inteligencia artificial, es uno de los retos para el país. El Internet de las cosas evolucionando, es seguir conectando nuestro día a día.
con el Internet y poder tener acceso a mucha información o a mucho de nuestro día a día en nuestro celular, en nuestro computador. Evolucionar en Big Data y análisis de grandes volúmenes de información, realidad virtual, y lo que nos está ayudando en este momento, pues seguir fortaleciendo todos los temas del video streaming, pues para atender la contingencia. Entiendo que Colombia, tanto el sector público como el sector privado, tienen algunas agencias de promoción que obviamente pueden ayudar a todas estas empresas que quieren aterrizar en Colombia, hacerlo más fácil y sea mucho más ágil para ellos iniciarse por eso. No sé si puedas platicar algunos ejemplos de estas agencias que existen en Colombia. El país, y como lo dices tú, Alfredo, el país está volcado a recibir y a desarrollar el sector de la tecnología y a recibir inversión. Y el gobierno ha creado instituciones gubernamentales que apoyan esto. Hay instituciones privadas, instituciones gubernamentales que apoyan recibir inversión y hacer más fácil que los inversionistas lleguen y que esa llegada sea más fácil. Hay instituciones como InvestIn está InvestIn Bogotá, InvestIn Medellín, en las principales ciudades hay un InvestIn, Tecnalia Colombia, Impulsa Colombia, Ruta N, Connect Bogotá y la Agencia de Cooperación de Inversión de Medellín. Estas son algunas de las entidades que están creadas y que están soportando a los inversionistas para su llegada. El apoyo que reciben de estas entidades es conectarlos, poderlos conectar con lo que necesita el inversionista. Los pueden conectar con abogados, con compañías que les ayuden con la selección del personal que necesite, hacerle conexión con los bancos, hacerle conexión con empresas que les puedan proveer servicios financieros. Entonces ayuda a eso, como a ese aterrizaje de las compañías, a poderlos organizar, incluso les puede ayudar a ubicar, venga, en qué ciudad me conviene por mi operación estar ubicado, me conviene estar en Bogotá, me conviene estar en Medellín, me conviene estar en Cartagena. Les ayuda a eso, a ese aterrizaje y a poder organizar el inicio de su operación. Muchas gracias, Lady, por ese contexto general del por qué tenemos que invertir en Colombia y en específico qué se ofrece tecnología y qué ofrece Colombia como parte de esa modernidad en este país sudamericano. Pero pasemos ahora a un aspecto muy relevante y vamos a hacer la palabra a Fabio Osorio, quien nos va a hablar sobre aspectos tributarios y corporativos. Y hay datos estadísticos muy, muy interesantes. Colombia es el lugar número 3 a nivel Latinoamérica y el Caribe para el Doing Business. Es una estadística muy interesante. Pero ojo con el siguiente dato. Colombia es el lugar número 11 a nivel mundial en la facilidad para iniciar un negocio. Te cederé la palabra, Fabio, para que nos platiques el qué ha hecho Colombia, el por qué es tan fácil y qué tan rápido podemos iniciar un negocio en Colombia. Adelante, Fabio. Gracias, Alfredo, y buenos días a todos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros en este momento. Justamente lo que dice Alfredo, y tal vez al final voy a dar un resumen, al final de esta corta intervención voy a decirles cuál va a ser el momento, el timeline para que se demoran para poder constituir una sociedad. Pero antes de eso, es importante considerar cuáles son los aspectos relevantes para operar. En el gráfico que aparecen 3 opciones. Una de esas es a través de una operación desde el exterior. Hoy en día muchas entidades quieren realizar sus actividades desde el exterior, lo cual Colombia permite hacerlo. No obstante, hay que tener ciertos temas o ciertas condiciones en la mente a fin de evitar algunos cuestionamientos o algunos riesgos en materia tributaria. Uno de esos sí es cuando se opera desde el exterior, pero se tiene algún personal en Colombia calificado que está ejecutando actividades en el país, y ya lo voy a explicar un poquito más en detalle, pudiera generar un establecimiento permanente. Esa es otra de las opciones de operar en Colombia. Y por supuesto, y tal vez la principal, y depende de la actividad, seguramente hacerlo de una operación directa puede reflejar ciertos beneficios, no solo por estar bien ubicado en el país, como lo mencionaba Lady anteriormente, depende en qué ciudad esté, pueden generarse algunos incentivos para la inversión en Colombia, sino porque adicionalmente va a evitar algunos riesgos en materia tributaria. Como vemos en el siguiente slide, vamos a hablar un poquito más en detalle del tema de establecimiento permanente y temas importantes a considerar cuando se están iniciando operaciones
a veces la mejor forma de hacerlo es contactando un tercero que esté directamente en el país, en este caso Colombia, y que ayude a hacer ese momento de interconexión para el inicio de operaciones formales en el país. Al respecto, es importante tener en cuenta que hoy en día un tema que es el boom en tributación internacional es relacionado con establecimientos permanentes, lo cual genera que si la persona que está localizada en Colombia realiza toda o parte de su actividad directamente relacionada con la actividad de la compañía del exterior o cierra negocios y tiene un lugar fijo de negocios y adicionalmente esta persona tiene una conexión directa con la compañía, es decir, es dependiente porque trabaja exclusivamente para la compañía, esto puede generar un establecimiento permanente para la sociedad. Entonces, al momento de iniciar operaciones y de pensar en otro país, específicamente en Colombia, pues hay que pensar que si se tiene alguien en Colombia, hay que hacerlo de la mejor manera a fin de evitar que se genere un establecimiento permanente en el país, puesto que esto pudiera generar en obligaciones tributarias para la compañía antes que lleve a cabo realmente su actividad formal dentro del país. Eso es un tema bastante importante. Y dentro de las categorías esenciales que mencionamos acá es que esa persona no realice actividades o más bien que sus actividades sean meramente preparatorias, no necesariamente si son directamente relacionadas con la actividad, pues seguramente se va a generar esa obligación. Si es una actividad que la realiza de forma permanente en el país, con un lugar fijo de negocios, su oficina, la oficina del prospecto o cliente, pues ahí también pudiera generarse este tipo de obligaciones. Entonces aquí es un tema particular que cobra bastante relevancia y que hay que tener siempre presente en el momento de iniciar operaciones. Si pasamos al siguiente slide, vemos las opciones que tiene la compañía. Si ya pensamos en que no lo voy a hacer de manera desde el exterior, importando, exportando bienes, ya no voy a tener el riesgo de establecimiento permanente, sino que voy a pensar en abrir una sociedad en Colombia. Tengo principalmente dos opciones, las subsidiarias y las sucursales de sociedad extranjera. Las subsidiarias, una de las sociedades más utilizadas hoy en día es la denominada SAS o Sociedad Anónima Simplificada. Esta porque permite constituirse de manera más simple, sin mayores obligaciones de estatutos o de documentación que se tienen que llevar a cabo. Adicionalmente, no tiene obligación de tener un revisor fiscal, que es un auditor externo que tiene obligación en Colombia. La mayoría de compañías, especialmente las sucursales de sociedad extranjera, recién se constituyen en Colombia, tienen obligación de tener un revisor fiscal o auditor externo. No necesitan tener junta directiva, las SAS, por lo tanto es más fácil. Se pueden constituir con un solo accionista desde el exterior, puede tener representantes legales del exterior para que ayuden con toda la operación en Colombia. No necesariamente tienen que tener una persona en Colombia. Su duración puede ser indefinida. Su capital social puede ser incluso desde $1.000 o menor, si así lo desean, para inicio de las operaciones. Por lo que la forma más fácil de constituir o de iniciar operaciones es a través de una sociedad SAS, que es, digamos, la más simple hoy en día. No obstante, si se necesita constituir una sucursal a fin de traer la experiencia internacional y poder acreditarla en Colombia, también se puede hacer, pero tienen más obligaciones que una sociedad, una SAS, y por lo tanto, pues generan algunos temas que deberían considerarse al momento de esta constitución. Fabio, una de las preguntas que estamos recibiendo, y invitaría a todos los asistentes a subir sus preguntas para irlas respondiendo a lo largo de nuestra presentación, es, y creo que la comentaste, sobre cuántos socios se necesita en una SAS, ¿no? Y que creo que es un dato muy importante porque algunos países, tanto como en México o algunos países sudamericanos o incluso en Estados Unidos, te lleva la obligación de mínimo 2 socios o sociedades con un solo accionista, que en este caso entiendo, un solo accionista es posible con una SAS, ¿correcto? Así es, así es. Y es un tema bastante importante porque, como lo mencionas, en muchos países o necesitan que sean dos accionistas y que uno de ellos sea local, o tienen que hacer otro tipo de sociedad. Aquí en Colombia puede ser una sociedad, puede ser una persona moral, no necesariamente tiene que ser alguna de las dos.
pueden ser las dos o alguna de esas dos sin ningún problema. Y otra pregunta respecto a lo que señalaba sobre la revisoría fiscal. Esta es una obligación que incluso comparativamente como en México, que teníamos lo que anteriormente se mencionaba como el dictamen fiscal, había un umbral mínimo en el cual estarían obligadas las sociedades. ¿Cuál es ese umbral mínimo para estar obligado a la revisoría fiscal en Colombia? De acuerdo. Para las sucursales de sociedad extranjera no hay umbral mínimo. Es decir, si se constituye una sucursal de sociedad extranjera, desde el momento uno deben contar con este revisor fiscal, que es un auditor externo financiero con temas tributarios también. Pero para las SAS, solo tendrán obligación en el momento que superen, que tengan unos activos superiores a 1.2 millones de dólares más o menos, o ingresos superiores a $800,000 aproximadamente, cualquiera de las dos, lo que cumpla primero. Entonces, básicamente son como las dos principales obligaciones. En caso de cumplirse, se tendrá. Seguramente muchas de las sociedades al segundo o tercer año ya tienen esa obligación porque van creciendo muy rápido y por eso es importante mencionarlo. Bueno, pasando, digamos, ya un poco más en detalle de una vez constituye la sociedad, ¿qué es importante tener en cuenta para hacer negocios? ¿Cuáles son los principales impuestos aplicables en Colombia? En Colombia, se habla primero mencionar, hay impuestos de orden nacional o federal, que llaman ustedes en México, y de orden municipal, que seguramente no muchos tienen este tipo de impuestos. En Colombia sí, están separados estos tipos de impuestos. Hablando de los impuestos nacionales o de orden federal, el primero, el ISR o el impuesto sobre la renta, hoy en día a una tarifa del 31%, y aquí pongo un asterisco en la presentación como lo ven, y es porque actualmente se está cursando en el Congreso de la República una reforma tributaria en la cual se espera que la tarifa de impuestos sobre la renta para sociedades se suba a un 35%. Esto derivado, por supuesto, a todo lo que ha pasado por la pandemia, la forma de conseguir recursos del gobierno, de hacer una reforma simple, rápida y que tenga un tema de recaudación. Realmente esta reforma no es una reforma muy profunda que tenga muchos cambios significativos en la tributación colombiana, sin embargo, sí busca un tema de recaudación y la mejor forma de hacerlo hoy en día es a través de la tarifa de impuestos sobre la renta, por lo cual se espera que pase al 35%. Frente al impuesto sobre las ventas IVA, la tarifa general en Colombia es del 19%, hay tarifas diferenciales como del 5 y del 0%, el 0% especialmente para la exportación de servicios, y aquí es bastante relevante para las entidades del sector de tecnología, porque muchas de ellas llevan a cabo actividades en Colombia, pero sus clientes están localizados en el exterior. Y una de las reglas es esa. Una de las reglas que deben cumplir las sociedades para estar exentas de IVA y poder facturar sin esto es que presten los servicios en Colombia y que el beneficiario de estos servicios esté en el exterior y que no tenga ningún beneficio de domicilio en Colombia. Y por lo tanto su tarifa sería de cero. Retención en la fuente, y es uno de los pagos provisionales que seguramente llaman ustedes en México. La retención en la fuente es básicamente un anticipo del impuesto sobre la renta anual y debe practicarse de manera mensual sobre todas las operaciones que realicen entre sociedades o entre compañías del exterior. Y su tarifa oscila entre el 1 y el 33% dependiendo del servicio o el bien adquirido. Dentro de los impuestos municipales está el impuesto de industria y comercio. Y el impuesto de industria y comercio oscila más o menos una tarifa del 1% del ingreso, tributa sobre ingresos brutos, y dependerá la tarifa del municipio donde esté ubicada, donde se lleven a cabo las actividades. Cada uno de los municipios tienen acuerdos municipales y estos acuerdos definen cuáles son las tarifas y cuáles son las bases sobre las que deberían tributarse. Pero la regla general son los ingresos brutos y su tarifa promedio es del 1%. Otros impuestos municipales están impuestos a vehículos, impuestos prediales. El vehículo, por supuesto, grava la tenencia de un vehículo. El impuesto predial grava la tenencia de bienes inmuebles. Alumbrado público, donde se beneficien de zonas donde no se tenga o se tenga un alumbrado público directamente relacionado a la operación de generación de energía, por ejemplo. Y por último, una de las obligaciones también relevantes que es bastante importante tener en cuenta es el tema de precios de transferencia, y sobre todo las compañías que llegan a Colombia, empresas de tecnología, normalmente tienen operaciones entre vinculados económicos, y esas operaciones entre vinculados o partes relacionadas
generan la obligación de cumplir con el régimen de precios de transferencia, que es una regla de tributación internacional que deben cumplir todas las sociedades para asegurar que todas las operaciones que se lleven a cabo en Colombia con sus vinculados cumplan con las reglas de precios, es decir, que estén a precios de mercado como si se realizaran las operaciones entre partes no vinculadas. En el siguiente slide entramos un poquito más en detalle respecto de cuál es la diferencia en temas de tributación de una sociedad nacional y una sucursal de sociedad extranjera o un establecimiento permanente. Ahí en la presentación mostramos cuáles son las principales diferencias. Básicamente, las sociedades nacionales tributan por sus rentas de fuente mundial, es decir, tanto los ingresos que generen dentro del país como los ingresos que generen fuera del país. Cualquier renta que genere, que sea facturada a Colombia, que sea ejecutada por personal de Colombia, debe tributar en Colombia, independientemente del lugar donde se esté ejecutando el servicio. Mientras que las sucursales de sociedad extranjera solo tributan por sus rentas de fuente mundial o nacional, más bien, que sean alocadas a su operación en Colombia. Puede ser que la sucursal lleve a cabo actividades en Colombia o en el exterior y que tengan relación directa con sus actividades en Colombia. En ese momento, pues también deberían tributar, esos ingresos deberían estar sometidos a tributación en el país. En el siguiente slide, ya como les mencionaba y como para cerrar esta primera intervención, y en el aspecto que mencionaba en materia de precios de transferencia, que es una de las preguntas también que nos están haciendo esto. En México, por ejemplo, en materia de precios de transferencia tienes la obligación, hay un umbral y obligar de hacer un estudio de precio de transferencia y que cumpla con la normatividad e incluso México sigue la reglamentación de la OCDE, ¿no? Las normas de la OCDE. Pero en específico en Colombia, ¿cuál es el procedimiento? ¿Solamente es hacer el estudio o hay que entregar a la DIAN, que en este caso es la autoridad fiscal en Colombia, este reporte de precio de transferencia, que creo que es una informativa, un dato importante que tendríamos que cumplir? Sí, justamente Colombia también sigue esos lineamientos de la OCDE. Como lo mencionaba, pues esto se trata de una regla de tributación internacional. En Colombia existe obligación de presentar, digamos, las principales obligaciones frente a precios de transferencia. Está una declaración informativa, el estudio, un informe maestro y el country by country report. Son como las principales obligaciones. En Colombia se tiene obligación de todas ellas. No obstante, hay algunos umbrales, como lo mencionas, y dependerá del monto de las transacciones para reportar una o todas ellas. Frente al country by country report y arrancando de atrás hacia adelante, tendrán obligación solo las sociedades matrices en Colombia, sociedades que tengan otras sociedades en otros países, o que aún no siendo matriz, su matriz en el otro país no envió este reporte a la autoridad fiscal de dicho país. Si la matriz no hizo ese reporte, Colombia tendría que hacerlo y reportarlo a la autoridad fiscal. El informe maestro también tiene obligación y depende de ciertos montos que se tengan y de las operaciones. El estudio de precios, que es donde se analiza la transacción, en efecto se hace sobre operaciones que tengan más o menos montos superiores a $1 millón aproximadamente y que se estén analizando. Y la declaración informativa se presenta en prácticamente todos los casos que se tengan operaciones entre vinculados económicos. Hay un umbral muy pequeño que más o menos son como $100.000 aproximadamente, pero en general tendría que presentarlo casi todas las operaciones, todas las compañías que tienen obligación en precios. Perfecto. Y otra pregunta que es a manera comparativo con México. México tiene un proceso de pagos provisionales mensuales de impuesto sobre la renta sobre una base de un coeficiente de utilidad. Colombia, entiendo, no hay una base de un coeficiente de utilidad, sino un tema de retención en la fuente. No sé si nos puedas explicar esa diferencia. Sí, justamente era lo que mencionaba. En efecto, los pagos provisionales en México se manejan sobre ese coeficiente de utilidad, pero en Colombia no es sobre esa base, sino sobre el monto de las transacciones que se realicen. Si una compañía le factura a otra, por dar un ejemplo, $1 millón, la otra compañía, la que recibe el bien o el servicio, tiene que practicarle una retención en la fuente que oscila entre el 1 y el 33% del pago que recibirá el beneficiario o quien prestó o vendió el bien o servicio. Y esa retención que se practica
la paga el cliente o el que recibió el bien y servicio a la DIAN, y el que ofreció el bien y servicio lo tendrá como anticipo de ese impuesto sobre la renta anual. Perfecto. Y por último, tal vez ahí en ese siguiente slide, si quieres pasamos, era básicamente lo que quería mostrarles de un timeline muy rápido para que se den una idea de lo fácil que es constituir una sociedad en Colombia. Y es, básicamente una sociedad en Colombia puede estar lista para operar de 3 a 4, 5 semanas si se tienen todos los documentos y los poderes listos desde el exterior. Básicamente la Constitución tarda entre 1 o 2 semanas en asuntos legales para la Constitución, un par de semanas más para temas de bancos, y ya estaría lista para la puesta en marcha, los registros iniciales. Una vez la sociedad ya esté lista, luego se hacen unos procesos ante el fisco de resoluciones de facturación electrónica y otras obligaciones que se tienen en la materia, pero básicamente puede tomar este tiempo, entre 4 y 5 semanas, ya una sociedad puede estar lista para operar en Colombia. Y Fabio, en el tema de la constitución y el registro de la entidad ante la DIAN, ¿es un proceso que se hace por separado o incluso al momento de la constitución los propios abogados hacen el registro ante la DIAN y ya tenemos un Tax ID o un RFC, como lo decimos en México? Sí, de acuerdo. Justamente acá en Colombia es algo, digamos, un poco diferente a México en el sentido de que usualmente los abogados hacen todo el proceso porque necesariamente una vez se culmina el proceso de registro ante la Cámara de Comercio, que aquí es como la entidad que reconoce las sociedades ya constituidas, se tiene un preregistro que se envía ante la Administración de Impuestos, el SAT colombiano, que es la DIAN, para que ella a su vez emita el Tax ID y ya quede en firme en la Cámara de Comercio ese Tax ID y se pueda cerrar el proceso de constitución ante Cámara de Comercio y por supuesto quedarse con el Tax ID, que en Colombia se denomina RUT o RUT, que es similar al RPCD. Tal vez aquí le cedo la palabra a Lady para que explique un poco. Queremos dar una introducción digamos, es ya la parte final o de recibir los frutos de realizar las operaciones en Colombia, pero que es un tema bastante relevante también a tener en cuenta. Y pues hay dos caras de la moneda. La primera, por supuesto, la parte contable, y la segunda, los efectos fiscales de esa distribución. Lady, si quieres, ayúdanos, porfa, con la primera cara. Entonces, desde el punto de vista contable, lo primero es que los dividendos que decreten las sociedades deben estar soportados en sus estados financieros. Deben ser también, esos dividendos deben ser en todos los casos aprobados por el máximo órgano social de la compañía. La asamblea de accionistas o la asamblea de socios debe quedar sentada en su acta de asamblea la aprobación de la distribución de los dividendos. Y también se debe tener en cuenta que las compañías por ley, antes de distribuir dividendos, deben constituir una reserva legal. La reserva legal debe ser del 10% de las utilidades de cada año hasta llegar al 50% del capital social. Esa es en principio la regla general. De esta regla general de reserva legal se exceptúa las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, donde ellas por estatutos pueden renunciar a esa reserva legal y no tendrían que constituirla. Perfecto. Y teniendo esa primera cara, en el siguiente slide mostramos cuáles son los efectos impositivos de esa distribución de dividendos. Y al respecto, sea lo primero mencionar que en Colombia hay que tener en cuenta dos momentos. Uno, definir si esos dividendos ya pagaron impuestos en Colombia. Y ahí es cuando cobra relevancia la parte contable o la parte de estados financieros, porque una cosa es la utilidad comercial y otra es la utilidad fiscal. Si la utilidad fiscal es mayor al comercial, quiere decir que toda el monto que se distribuiría comercialmente hablando y que está en estados financieros ya pagó impuestos y por lo tanto no tendría una retención de las dos que les voy a hablar. Pero si por el contrario la utilidad fiscal es menor a la utilidad contable, significa que no todo pagaría ya impuestos en cabeza de la sociedad y por lo tanto estaría sujeta a dos tipos de retenciones.
Habiendo hecho la aclaración, la primera retención es si estuvo sujeto a impuestos en cabeza de la sociedad, solo estaría grabada una tarifa del 10%. Pero si no estuvo sujeto esas utilidades a impuesto en cabeza de la sociedad, tendría que primero calcular una retención de hoy, 31%, que sería el impuesto de sociedades, más, después de haber descontado ese 31%, ese 10% inicialmente que les estaba hablando. En otras palabras, la tasa efectiva más o menos de tributación en distribución de dividendos pudiera llegar para aquellos compañías que no pagaron impuestos en cabeza de la sociedad, su tarifa nominal o efectiva pudiera ser más o menos de un 36 al 38%. Perfecto, muchas gracias Fabio, muy claro. Vamos a pasar al tema contable, al tema financiero de Colombia, que Colombia tiene ciertas particularidades y voy a ceder la palabra a Lady para que nos platique un poco sobre esas particularidades. Hay países donde podemos llevar una normatividad contable, incluso bajo normatividad de US GAAP o normatividad del país en específico, pero creo que Colombia tiene su particularidad, ¿no, Lady? No sé si nos puedas platicar un poco de ella. Sí, Colombia tiene en los temas contables, tiene reglas claras escritas, y lo primero que hay que decir es que las normas que se aplican en Colombia se llaman normas de contabilidad y de información aceptadas en Colombia. Esas normas se basan en las NIF que emite el IASB, pero aquí hay que dejar supremamente claro nosotros no somos full NIF, y les voy a contar por qué. La razón es para que una de las normas que emita el IASB sea de aplicación en Colombia, las deben aceptar mediante ley o mediante decreto en Colombia. Entonces, no es de adopción inmediata, sino debe ocurrir todo el proceso de adopción de la norma para que nosotros la podamos incorporar en nuestro marco contable. Lo otro que se debe tener en cuenta es que la contabilidad se debe llevar en español. Se puede aplicar el plan contable que la compañía quiera utilizar, puede utilizar su plan de cuentas corporativo, puede utilizar un plan de cuentas local, el que utilizábamos antes de adoptar NIF. El plan contable es a disposición de la compañía, pero tiene que ser en español y pues obviamente, pero pues vale la pena bajo sistema de partida doble. ¿Qué ocurre en Colombia para la adopción de las normas de contabilidad? Está dividido en 3 grandes grupos. El grupo 1 aplica las NIF que emite el IASB, pero vamos en las NIF que están emitidas en español hasta el 2018, sin incluir la norma de contratos de seguros. Esta es la norma que tienen que aplicar las compañías que hagan parte del grupo 1. ¿Quiénes hacen parte del grupo 1? Para que también lo tengan ustedes claro, porque hay reglas para pertenecer a este grupo. Quienes pertenecen a este grupo son las compañías comisionistas de valores y las entidades que son de interés público. Ellas hacen parte del grupo 1 y también hacen parte del grupo 1 las compañías que tengan más de 200 empleados o que tengan activos por encima de 30.000 salarios mínimos. Estos son más o menos $7 millones. Este es tienen que cumplir alguno de los 2 requisitos. Adicional a cumplir alguno de estos 2 requisitos, tiene una condición que es un I, debe ser una subsidiaria o una sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique NIF, debe ser matriz o participar en un negocio conjunto que aplique NIF, o si tiene importaciones o exportaciones que superen el 50% de sus ingresos o de sus compras, si cumple alguno de estos requisitos, de estos últimos que acabo de decir, y adicionalmente tiene más de 200 empleados, o sus activos son superiores a más de $7 millones, hace que pertenezcan al grupo 1 bajo NIF. ¿Quiénes van a pertenecer entonces al grupo 2? Pues quienes no pertenezcan al grupo 1 y adicional quienes sean comisionistas, los portafolios de las comisionistas de valores y las sociedades fiduciarias. Ellos serían entonces quienes hacen parte del grupo 2. Grupo 2, ¿qué tipo de norma aplica? Grupo 2 aplica las normas para pymes emitidas hasta el año 2015. Entonces, se tiene muy desagregado quiénes hacen parte de cada uno de los grupos. Esto tampoco es un tema que sea estático, es un tema que las compañías deben estar revisando por lo menos cada 3 años,
Usualmente cuando las compañías inician su operación por el tipo de activos, pues no alcanzan a pertenecer a Grupo 1, entonces nacen como sociedades que hacen parte del Grupo 2, mínimo deben estar 3 años en el Grupo 2 y deben estar evaluando constantemente si se cumplen los requisitos para hacer parte del Grupo 1 y hacer todo el proceso de adopción y de transición de las normas que aplican para Grupo 1. ¿Quiénes hacen parte del grupo 3? Ya esto es un grupo más pequeño, son sociedades mucho más pequeñas, activos de más o menos $100.000, entonces son compañías muy pequeñas y compañías que hacen parte del régimen simplificado. La mayoría de compañías que se constituyen y de inversiones que llegan hacen parte o de grupo 1 o de grupo 2. En el siguiente slide también vamos a ver, en Colombia, aparte de la obligación de llevar la contabilidad en debida forma, en español, se tienen obligaciones periódicas que deben cumplir las sociedades. La primera obligación periódica que deben cumplir es la renovación de su matrícula mercantil. Esta renovación se hace a más tardar el 31 de marzo, se hace ante las cámaras de comercio y lo que se está renovando es el registro mercantil. Y este registro lo que les permite a las sociedades es ejercer cualquier tipo de actividad mercantil. Esta es una obligación que tiene costo, su costo puede ser máximo de $600 y va a depender de los activos que tenga la compañía al 31 de diciembre del año anterior. La segunda obligación periódica que tienen las sociedades en Colombia es hacer sus reuniones ordinarias del máximo órgano de la compañía, mínimo debe ser una reunión para aprobar estados financieros. Esa reunión se debe realizar entre enero y marzo, máximo 31 de marzo, y por derecho propio los accionistas, si no se lleva a cabo esa reunión entre enero y marzo, se deberían reunir el primer día hábil de abril. Esta es una obligación que particularmente la Superintendencia de Sociedades, que es el ente del gobierno que vigila y hace inspección de las sociedades, en los últimos años está haciendo particular énfasis en revisar que estas reuniones se estén llevando a cabo, pues porque en algunos casos no se tenían los estados financieros en el tiempo correcto y las reuniones se estaban llevando más allá del 31 de marzo. Entonces es una obligación que en los últimos años la Superintendencia está haciendo mucho énfasis en verificar que se cumpla esta obligación. La tercera obligación periódica es depositar los estados financieros en las cámaras de comercio. Entonces, una vez la sociedad tiene sus estados financieros y sus notas, debería llevarlos y dejarlos en depósito en la Cámara de Comercio en la que está registrada. Esta obligación, su costo es más o menos de $40 y debería hacerse de forma anual. La cuarta obligación periódica es el reporte de estados financieros. Entonces, esta obligación se cumple con la Superintendencia de Sociedades, que como les decía hace un momento, es el órgano de gobierno que se encarga de hacer inspección y vigilancia a las sociedades en Colombia. Usualmente las fechas de reporte de estados financieros y de información financiera se realiza en abril, entre abril y mayo, después de haber cumplido todo el proceso y las fechas para tener estados financieros y tener asamblea. La información que se envía depende del tipo de sociedad que tenga y la calificación que tenga la sociedad entre inspeccionada y vigilada. Usualmente lo que se envía es información, es una sábana de Excel donde se incluye toda la información que está en los estados financieros. Se envían las notas a los estados financieros, se envían las opiniones del revisor fiscal y, como les mencionaba hace un rato, como la superintendencia está haciendo especial énfasis en verificar que se estén llevando a cabo las asambleas de las sociedades en los tiempos que requiere la ley, en el último año solicitó a las sociedades que se debería enviar copia del acta en la que se aprobaron los estados financieros. La quinta obligación es hacer la declaración de situación de control o de grupo empresarial. Es una obligación que se debe reportar, es una situación que se debe reportar a la Cámara de Comercio donde se esté inscrita dentro de los 30 días siguientes a que se configure la situación de control. La sexta obligación es implementar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral. Esto es algo nuevo que se está involucrando en Colombia y es sobre todo para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo. En un slide más adelante les voy a contar un poquito más en detalle de esta obligación, que es de las últimas que se están incorporando en Colombia y que tiene fecha máxima de implementación 31 de agosto de 2021.
La séptima obligación periódica es la inscripción en el RUT. Esta obligación no aplica para todas las compañías, aplica únicamente para las compañías que quieran tener negocios con el Estado, que quieran tener contratos con el Estado, deben hacer la inscripción en el RUT. En este aspecto, o sea, hay una serie de obligaciones que sin duda nos damos cuenta que puede ser complejo el manejo y el cumplimiento oportuno de estas obligaciones. ¿Qué tipo de sanciones estamos expuestos ante un incumplimiento en cualquiera de estas 7 obligaciones que digamos, de alguna manera están por separado de todo el tema tributario, sino son aspectos tanto contables como operativos, que es bien importante estar asesorado y cumplirlo en tiempo? Ok, sí, efectivamente existen sanciones. No cumpliendo genera sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades. En este slide les estoy mostrando las sanciones. Algunas de ellas son un poco onerosas. Si lo ven, la mayoría tienen sanciones de más o menos $48.000. Las impone la Superintendencia de Sociedades. Y eso, el monto de la sanción pues va a depender también de la reincidencia y del monto de los activos de la compañía. Aquí, ¿qué es importante? Pues tener una adecuada asesoría. Son obligaciones que, si bien es cierto, son temas contables, son temas que están muy aislados del tema del día a día, tal vez de la contabilidad y de las declaraciones, pero con una buena asesoría son obligaciones que se pueden cumplir. Tampoco son cosas que sean que requieran un conocimiento muy avanzado, sino son cosas que se pueden cumplir con la adecuada asesoría y obviamente con la adecuada planeación. Y particularmente aquí en este tema de la planeación llamó la atención, nos está pasando, es el SAGRILAP, les decía hace un momento que la obligación para cumplirlo es 31 de agosto. No sé si es un tema de cultura, pero pues usualmente dejamos las cosas para última hora. Esto es un tema de SAGRILAP que viene más o menos de un año y hay muchas compañías que apenas están empezando a implementar su sistema cuando pues tuvimos un año para hacerlo. Entonces, con la adecuada asesoría se puede lograr. Con el tema de SAGRILAP, ¿qué ocurre? Es algo nuevo que está incorporando la normatividad en Colombia y básicamente lo que busca el SAGRILAP es evitar que las compañías se relacionen con empresas que fomenten el terrorismo, empresas que estén relacionadas con lavado de activos, empresas que estén relacionadas con todos estos temas de fraude transnacional. Esto es lo que está evitando, lo que quiere evitar SAGRILAP. Por regla general, las compañías que deben implementar SAGRILAP son compañías que tengan activos e ingresos superiores a 40.000 salarios mínimos, que eso es más o menos $9 millones. Y hay asuntos particulares e industrias particulares que, aun cuando sus activos o sus ingresos no sean superiores a 40.000 salarios mínimos, lo deben implementar. ¿Y qué trae todo este tema de SAGRILAP? Lo que les pide a las compañías es diligencia ampliada, asignar un oficial de cumplimiento, es una serie de requisitos que se deben cumplir ahorita el 31 de agosto. Muchas gracias, Lady. Creo que el siguiente slide es algo bien importante para las empresas tech, para aterrizar en Colombia, y es cuáles son mis obligaciones como patrón, el aspecto laboral, cuáles son los beneficios o prestaciones obligatorias y cuáles son opcionales que obviamente me vuelven una empresa competitiva en el sector y que pueda atraer talento colombiano. No sé si nos puedes platicar en términos generales estas obligaciones. En Colombia el tema laboral es un tema, lo voy a decir, es muy delicado, es un tema que requiere especial atención. Hay reglas específicas para la liquidación de la nómina y en general tenemos dos tipos de contratos, un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido. Por ley existe un salario mínimo legal mensual que son $239 más o menos y es el mínimo que una persona debería recibir por su trabajo en alguna compañía. Existen beneficios obligatorios que están a cargo del empleado, como es una prima de servicios y unas cesantías que equivale a un mes de salario por año o proporcional al tiempo que haya trabajado el empleador. Intereses de cesantías, que es el 12% de las cesantías o también proporcional al tiempo que haya trabajado, y un subsidio de transporte, que son más o menos $31,
que lo reciben las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Estos son beneficios que son obligatorios están plasmados en la ley. También por ley existen indemnizaciones por despidos sin justa causa y va a depender, esas indemnizaciones van a depender del tipo de contrato y del ingreso que reciba el empleador. También existen obligaciones de pago de seguridad social, lo que ustedes en México llaman el IMSS y el SAR, nosotros lo llamamos aportes a salud y aportes a pensión. Del aporte total hay una porción que paga el empleador y una porción que paga el empleado. Aquí en este slide les estamos mostrando la tablita de qué le corresponde a cada una de las partes. Existen unos aportes que son para fiscales, que son aportes al SENA, ICBF y aportes a caja de compensación. Estos están aquí los porcentajes que le corresponden a cada empleador. Estos son 100% a cargo del empleador. Y aquí es importante que tengan presente que esos son los porcentajes, pero podría estar exenta la compañía para los casos en que los empleados devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales y que la compañía sea declarante de renta. Si un empleado gana menos de 10 salarios mínimos y la compañía es declarante de renta, la compañía estaría exenta de hacer el pago de este 9% de SENA, ICBF y caja de compensación. También están unos aportes a riesgos laborales y va a depender pues el tipo de actividad que ejerza cada empleado. A nivel general, uno podría decir que los aportes que le corresponden al empleado varían entre el 34 y el 51%, porque pues va a depender, lo que les decía hace un momento, de si debe o no, por ejemplo, pagar aportes para fiscales, que ahí ya es un 9% que podría o no pagar, y los aportes del empleado son del 9%. Y aquí particularmente estar al día en estas obligaciones de seguridad social es muy importante para todas las compañías en Colombia, porque usualmente en Colombia, cuando se emite una factura, muchas veces la contraparte le solicita que sea el revisor fiscal o el contador que certifique que la compañía está al día en los aportes de seguridad social y para fiscales. Es un tema muy usual porque la contraparte se vuelve solidaria en el pago de esas obligaciones. Entonces es un tema que en Colombia es muy importante estar al día, porque puede tener un pago de una factura y también afecta las opiniones de las compañías cuando tienen revisor fiscal. Muchas gracias, Lady. Creo que ese aspecto laboral es relevante tomarlo en cuenta. Ok, ya decidí invertir en Colombia. Ya entendí el proceso tributario, el proceso de registro, el proceso financiero. ¿Qué ofrece Colombia como atractivo de inversión? ¿Qué incentivos tributarios? ¿Qué incentivos en materia de inversión? Y creo que eso es un aspecto muy relevante y que puede ser una diferencia entre Colombia o invertir en otro país en Sudamérica. Fabio, no sé si nos puedas platicar un poco del tema. Claro, justamente, y vamos a tratar, digamos, los temas principales y tal vez en aras del tiempo, que ya nos quedan unos minutos, voy a ir muy rápido sin dejar de mencionar lo más relevante en temas de mega inversiones, principales rentas exentas de atracción de inversión, algunas reglas especiales de convenios de doble imposición y zonas francas. Si quieres, pasemos al siguiente slide. En el siguiente slide vamos a tratar principalmente el tema de economía naranja, lo mencionaba Lady al principio de la charla, donde el gobierno colombiano se ha enfocado y ha sido como su bandera este tema de economía naranja, a fin de incentivar las principales actividades tecnológicas y por lo tanto generar una renta exenta por 7 años para estas actividades que tengan un desarrollo industrial de valor agregado tecnológico y actividades creativas, entre cuales principalmente están incluidas la consultoría informática, el desarrollo de sistemas informáticos, edición de programas de software, postproducción de películas, actividades de grabación de sonido y música y creación literarias, musicales o teatrales. Estas son algunas de las que la norma trae que nos parece relevante mencionar. ¿Y cuáles son sus beneficios? O más bien, requisitos. Uno de los requisitos es que la sociedad debe estar constituida antes del 2021. Y aquí hay también un asterisquito. Con la reforma tributaria que está cursando en el Congreso de la República, se espera ampliar esto por un año más. Entonces se va a tener hasta el 2022 para llegar a Colombia y gozar de los beneficios. Los beneficios principalmente, pues tener una renta exenta por 7 años donde no se va a tributar
en Colombia ninguna de las rentas que se generan en el país, para lo cual también se tendrá que generar un nivel de empleos dependiendo la actividad que tenga cada una de las compañías, pero usualmente debe ser entre 5 y hacia adelante el número de empleos que se tenga. Y tener un proyecto de inversión alrededor de 4.400 VTs, que eso es más o menos unos $50.000 aproximadamente, por lo que la inversión no es muy alta, la que deben hacer las sociedades en el país para poder gozar de estos beneficios de renta exenta. Y esta régimen aplica para también un nuevo régimen, un régimen que les voy a hablar, que es el tema de zonas francas. En el siguiente slide vamos a hablar justamente del tema de mega inversiones, que es otro de los temas y banderas del gobierno nacional. Y este es uno de los regímenes que está siendo, digamos, muy utilizado por compañías de tecnología, sobre todo para construcciones de grandes data centers, y que las incluyen asimismo dentro de zona franca, que ya les voy a contar un poco de zona franca. ¿Cuáles son los beneficios de las mega inversiones? Y es que su tarifa tiene una tarifa especial y es del 27%. Y si bien hoy en día está el 31 y son solo 4 puntos, como les mencionaba, se espera que lleguemos a 35% en sociedades. Por lo tanto, se va a tener un diferencial importante para estas compañías que realicen mega inversiones, una estabilidad jurídica por 20 años, previa aprobación del gobierno nacional, y esto significa que las compañías van a estar libres de cualquier otro impuesto que pueda surgir en el futuro, manteniendo la estabilidad jurídica de la inversión. Se les permite una depreciación acelerada de todos los activos que se inviertan dentro de los primeros 2 años, por lo que se puede o reducir al máximo cualquier rentabilidad o generar pérdidas fiscales que puedan ser utilizadas hacia futuro. En Colombia se permite la utilización de créditos fiscales, como son las pérdidas fiscales, dentro de los 12 años siguientes a la generación de pérdida. No será aplicada un régimen especial que se llama renta presuntiva en Colombia, que actualmente está al 0.5% y que se espera eliminar. Y se tiene una tarifa especial de dividendos de distribución del 27%. Como les explicaba anteriormente, los dividendos tienen 2 tarifas de retención. Esa primera que les hablaba, que hoy en día está al 31 y que se espera que suba al 35, estaría al 27, por lo que estarían en un régimen preferencial en este caso. ¿Cuáles son los requisitos? El principal, hacer una inversión aproximada de $280 millones en Colombia, en toda la mega inversión que se realice, tener el proyecto aprobado por el gobierno antes del año 2024, generación de empleos de 400 empleos directos aproximadamente, no obstante, para aquellas compañías que sean de inversión de alto componente tecnológico, solo se solicita una inversión directa de empleos de 250, y por supuesto toda esta inversión está relacionada con propiedad, planta y equipo que sean activos productivos y que tengan la potencialidad de ser activos productivos. En el siguiente slide ya tratamos el tema de zonas francas, y es un régimen mucho más benéfico que el de mega inversiones, y que puede estar o tratarse en conjunto, y esto es porque la tarifa de retención o la tarifa de impuestos sobre la renta, perdón, es del 20%, mucho más benéfico que el de mega inversiones, que es del 27%, pero que puede usarse en conjunto, es decir, puedo hacer una mega inversión dentro de una zona franca. Y solo para hacerles una breve explicación de qué es una zona franca, es una zona delimitada dentro del territorio colombiano que se le da el nombre de zona franca, donde es una zona donde las compañías pueden ejercer sus actividades y se entiende que esa zona está fuera del territorio colombiano, y por lo tanto, adicionalmente, cualquier importación de bienes no causa ni aranceles ni IVA hasta tanto no entre dentro del territorio colombiano o salga de esa zona franca. Las compras del resto del país hacia la zona franca están exentas de IVA, por lo tanto tampoco se paga IVA, y se tiene la posibilidad de nacionalizar las materias primas o productos finales cuando sean mercancías que se van a vender al resto del país de manera separada, sin tener que pagar aranceles IVA sobre el 100% de lo importado. Y los bienes producidos en zona franca que adquieren origen para efecto de los tratados de libre comercio, y por lo tanto hoy en día las zonas francas también se utilizan no solo para compañías de tecnología, pero para compañías de industriales que producen para ser exportadas en el resto de la región, usando a Colombia como un trampolín para
producir sus materias primas o terminar esos productos primarios en un producto final y exportarlos sin pagar IVA, aranceles y teniendo una tarifa especial de impuestos sobre la renta del 20%. Y finalmente, en el siguiente slide, ya es un tema que no quiero abordar en detalle, pero simplemente mencionar que Colombia tiene tratados de doble imposición para evitar la doble imposición. Con México, por supuesto, con Chile, con Perú, Ecuador y Bolivia tienen una decisión que es la decisión 578 de la CAN. Y aquí hay otra lista de países con los que se tienen otros convenios para evitar doble imposición que permiten tener tarifas especiales y asimismo, que es el principal objetivo de los tratados, es evitar la doble imposición, es decir, o se paga en Colombia o se paga en alguno de los otros países. Y con esto pues quería finalizar agradeciéndoles a todos por la participación, quedamos muy pendientes de sus preguntas adicionales, por el tiempo no alcanzamos a responderlas todas en vivo, pero si nos las envían, con mucho gusto les estaremos respondiendo vía correo electrónico. Fabio, Lady, muchísimas gracias por esta participación. Creo que ha sido un paso muy rápido sobre el cómo aterrizar en Colombia, cuáles son los beneficios, aspectos a cuidar y aspectos de asesoría que es muy importante tener en cuenta al operar en Colombia, ¿no? Por favor, todos siéntanse libres de ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de apoyarlos en ese escenario o traje la medida sobre cómo invertir en Colombia y ver cómo se adapta ese escenario a su empresa y que ésta obviamente goce de los mejores beneficios que pueda ofrecer nuestro país hermano Colombia. Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes.